Buen día chicos, empezamos a ver las medidas numéricas descriptivas en la estadística. Esas medidas numéricas las podemos dividir en dos grupos. Tenemos las medidas de tendencia central. En las medidas de tendencia central tenemos tres números. Empezamos con la media, que comúnmente es conocida como el promedio, tenemos la mediana y tenemos la moda. Estos tres números pertenecen a las medidas de tendencia central y también tenemos las medidas de variación y de forma, es decir, variación significa que los números son muy diferentes o los datos son muy diferentes entre ellos, es decir, podemos tener un rango más amplio. Por ejemplo, el rango de edades en un grupo de primaria, pues no varía mucho, puede ser 1 o 2 años, pero por ejemplo, el rango de las edades del grupo en el que pertenecen ustedes puede variar más, ¿no? Puede ser un rango más amplio, es decir, hay alumnos que tienen edades, no sé, podemos decir 20 años y hay alumnos que tienen más edades, entonces, eh, por ejemplo, por decir 35 años, ¿no? Entonces, hay un rango más amplio. La varianza también es un número que nos describe la variación. Es decir, si tenemos una varianza más grande, quiere decir que hay una variación entre los datos. La varianza es una variación con respecto a la media, ¿no? En cuánto va a variar, cuánto varía con respecto a la media. Es en relación a todos los números que tengamos, ¿no? Y tenemos también desviación estándar, que es un número, varianza y desviación estándar son números que se asemejan, ¿no? Son números semejantes. De hecho, para calcular la desviación estándar, debemos calcular primero la varianza, coeficiente de variación. Igual estos tres números están relacionados. Tenemos también la medida, bueno, tenemos la forma. Esto más que nada es cuando agrupamos los números, los datos por frecuencia, por ejemplo, de 5 años a 10 años, cuántas personas hay, los rangos o las clases lo vamos tomando de 5 en 5 años, ¿no? Entonces, de 5 a 10 años, ¿cuántas personas hay? Por ejemplo, 3, ¿no? Entonces vamos a tomando las frecuencias de cada clase. Esa frecuencia las graficamos, entonces podemos tener una distribución. Hay una distribución normal, que es la más frecuente, y entre otras distribuciones, ¿no? Eso es con respecto a la forma. Ok, empezamos entonces, medidas de tendencia central. Como ya vimos, las medidas de tendencia central indican el grado en que los valores de los datos se agrupan alrededor de un valor típico o central. ¿Sí? Acuérdense que tenemos la media, mediana y la moda. La variación es la cantidad de dispersión, ¿no? Como mencionamos el ejemplo de las edades de un grupo de primaria, va a tener una variación muy pequeña en comparación con un grupo, por ejemplo, de alfa y omega, ¿no? Un grupo cualquiera, si ustedes ven, hay estudiantes de diferentes edades, ¿sí? Entonces, la variación o el rango, la dispersión, pues es mayor, ¿no? La forma es el patrón de la distribución de valores desde el más bajo hasta el más alto, ¿sí? Es decir, como habíamos hablado, ¿no? De las edades de 5 a 10 años, luego de 10 a 15, de 15 a 20, ¿sí? Nos vamos en periodos de 5 en 5, ¿no? Entonces graficamos esa distribución y observamos la forma que tiene, ¿no? Generalmente hay formas ya predeterminadas, ¿no? Eso sería en cuanto a la forma. Ok, empezamos con la media muestral. Generalmente los números que estamos calculando corresponden a medidas no del universo, sino de las muestras. La muestra, es decir, voy a calcular una muestra de calificaciones de grupo de pedagogía de todos
los estudiantes de pedagogía de la Universidad Alfa y Omega. Entonces, pues podría ser muy difícil, ¿no? Calcular o registrar de todos los estudiantes, puede ser más de 100 estudiantes, ¿sí? Entonces, lo que se busca siempre es estudiar una muestra, ¿no? O sea, una porción de eso, para conocer un promedio, ¿no? Y inferir que todos los estudiantes tienen ese promedio, ¿no? Bueno, en sí se calcula la media, pues la fórmula para calcular la media muestral o la media del universo en este caso es la misma, ¿no? Pero siempre vamos a hablar sobre la media muestral, ¿sí? Comúnmente conocido también como promedio, es la media, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos la fórmula de la media, se lee X barra, esa es su simbología, X barra, aquí nos dice que se lee X barra, y aquí tenemos la simbología, aquí tenemos el símbolo de sigma, que me dice que voy a sumar ¿qué cosa? Las X, y. ¿Qué representa la Y? La Y representa la posición de un conjunto de X ordenadas. Los X son los valores, por ejemplo, si estamos tomando las edades, 15 años, 16 años, 20 años, pues esos 15, 20, 16 serían las X, ¿no? Entonces, ¿qué me dice con sigma? ¿No? Aquí dice y igual a 1 hasta llegar a n, ¿sí? Entonces, quiere decir que voy a sumar la x1 más x2 más x3 hasta llegar a n. N es el último valor, ¿no? El n significa el total de datos que tengo. ¿Ok? Y para entender un poquito, vamos a ver en este ejemplo. Ok, aquí tenemos un ejemplo. Aquí nos dice que son las puntuaciones obtenidas por un grupo en una prueba. Tenemos, ¿cuántas calificaciones? Tenemos 12 calificaciones, ¿sí? Y aquí está representada las XY. Las XY son los valores, ¿no?, que tenemos, las calificaciones en sí. El primer alumno registramos 8, el segundo alumno sacó 10, tercer alumno 10, así vamos. Por ejemplo, X8 sería 9, X9, perdón, X y X9, 9. X10 tiene un valor de 10, X11 tiene un valor sacó una calificación de 9. XN, que N en este caso N es igual al último valor, en este caso son 12 valores, N es igual a 12, ¿no? O sea, tenemos 12 calificaciones aquí. XN o X12 es igual a 9, ¿no? Entonces, eso es con respecto al significado de esta XY, ¿no? XY son los valores, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice esta fórmula? Nos dice que vamos a sumar, prácticamente todo esto, voy a sumar todas las XY, empezando con la Y con igual a 1 hasta llegar a N, ¿sí? Eso quiere decir que voy a sumar mi X1 más X2 más X3 más X4 y así me voy hasta llegar a XN, que es X12, ¿sí? O sea, prácticamente me está diciendo que tengo que sumar todos los números, ¿sí? Ok, y tengo la sumatoria y lo voy a dividir entre n. ¿Cuánto es n? En nuestro caso, en nuestro ejemplo, n es igual a 12, ¿no? Aquí simplemente hice una numeración del 1 hasta el último dato, que es 12, ¿no? Entonces, n es igual a 12. Muy bien, entonces, aquí tenemos en nuestro pizarroncito, tenemos el mismo problema. Entonces, lo que vamos a calcular primero es la parte de arriba, ¿no? Aquí tenemos una división, tenemos que calcular primero la sumatoria. Entonces, ustedes van a agarrar con su calculadora o también se pueden apoyar en Excel igual y sumar todos estos números, ¿no? La suma de todos estos números, aquí lo vamos a hacer de una manera rápida, sumatoria, aquí autosuma de esta columna, de estos números, vamos a entrar y entonces la sumatoria es 104. Muy bien, aquí vamos a sustituir en la fórmula de la media. Recuerde que la fórmula es X barra, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos dio? 104, muy bien.
que nos dio 104, la sumatoria de todas las XY, ¿sí? Acuérdense que es sumar X1, X2, X3, y son o sea, sumar todos los números, ¿no? Y dividirlo entre N. ¿Cuánto es N? Ya dijimos que tenemos un total de 12 números, ¿sí? Entonces vamos a poner acá, N igual a 12. Entonces aquí dividimos entre 12, ¿ok? Entonces 104 entre 12, ¿ok? Sacamos, bueno, vamos a sacar la calculadora por acá. Ok, calculamos 104 entre 12. 104 entre 12 nos da 8.66. Y eso es periódico, ¿no? Tenemos 8.66. 8.66. Entonces esto sería nuestro resultado. Esta sería la media que hemos calculado. Tenemos bueno, ok, aquí no logré escribir bien, pero es 8.66, ¿no? La media, que comúnmente conocido como el promedio. Así de fácil, ¿no? Es sumar todos los números y dividirlo entre el total de números. Ese total de números es igual a n, ¿no? Que es igual a 2. Y vimos un poquito sobre la interpretación del qué significa I, qué significa N, XY, qué significa sigma, ¿sí? Significa sumar todas las XY y va cambiando de valores, es decir, va a empezar con un valor de 1, ¿sí? Con un valor de 1 hasta llegar al valor de n, es decir, sumar todas las x, ¿no? En otras palabras, sumar todas las x. Pero hay que acostumbrarnos con el significado de estos números para la interpretación de fórmulas posteriores, ¿no? En este caso, pues no nos complicamos, es decir, si escribimos de otra manera, en nuestro caso, podríamos escribir que es igual a, ¿okay? A la sumatoria, aquí tenemos x, x1 más x2 más x3 más, vamos a poner puntos suspensivos, hasta llegar a xn, n, que en nuestro caso es x12, ¿no? O sea, sumar todas las x, ¿sí? Y dividirlo entre n, en este caso n es igual a 12, ¿no? ¿Ok? Entonces, pero nosotros no tenemos que escribir, por ejemplo, 8 más 10 más 10 más 9 hasta llegar al 9, ¿no? Más 9 al final. No tenemos que escribir todo esto, sino simplemente podemos hacer la sumatoria mental en calculadora con Excel. ¿Sí? Ahí tenemos, en este caso que hicimos con Excel, ustedes comprueben que les da este resultado y dividan entre 12 y tenemos resultados. ¿Sí? Esto sí pueden escribirlo, ¿no? X barra igual, arriba tenemos la sumatoria, entre 12 igual a, y el resultado en este caso es 8.66. Ese es el promedio de estos alumnos en cierta materia, ¿no? En ciertos puntos obtenidos en cierta prueba. Muy bien, continuamos con la mediana. Ok, tenemos la mediana que nos dice, la mediana es el valor intermedio en un conjunto de datos ordenados de menor a mayor. El orden también puede ser de mayor a menor, pero lo común es ordenar los datos de menor a mayor. La mitad de los valores son menores o iguales que la mediana y la mitad de los valores son mayores o iguales que esta. La mediana no se ve afectada por los valores extremos. Entonces aquí vemos en esta grafiquita, vemos personas con diferentes estaturas, pero están ordenadas del menor al mayor. Entonces la mediana sería la medida de la estatura
de la persona que se encuentra justamente a la mitad. Si se dan cuenta, pues aquí dice que los valores menores son iguales que la mediana y la mitad de los valores son mayores. Eso quiere decir que cuántos tenemos hacia la izquierda, cuántas personas tenemos a la izquierda de la mediana, tenemos 3 igual a la derecha. En este caso tenemos un número que es n es impar. ¿Cuánto es n? En este caso tenemos 3, 6, 7, ¿no? 7, n es igual a 7, o sea, n es impar. Entonces, cuando n es impar, pues vamos a tener exactamente un valor justamente en el centro, ¿no? O sea, nos va a quedar la mitad, el mismo número a la izquierda, el mismo número a la derecha, ¿sí? Pero en el caso que cuando sea par, entonces lo que vamos a, por ejemplo, si aquí le agregáramos una persona más, ¿no? La más alta, entonces ya no solamente sería una que estaría a la mitad, sino tomaríamos los valores de esas dos personas y lo promediaríamos, ¿no? Es lo que nos dice esta fórmula. Pero bueno, vamos paso por paso. Entonces aquí vamos, aquí tenemos dos fórmulas, si se dan cuenta. El primer paso sería ordenar los datos de menor al mayor, ¿ok? Vamos a ordenarlo. Entonces aquí utilizamos los mismos datos en Excel, ¿sí? Seleccionamos, claro, ustedes lo están haciendo manualmente en su libreta, bueno, pues hay que ordenarlo. El primer dato sería 7, ¿sí? Y de ahí cuántos 8 hay, uno, perdón, el primero, el más chico es 6, ¿no? Tenemos 6, luego tenemos un 7, y aquí tenemos también cuántos 8, uno, 2, 2, 8, ¿no? 8, 8, ¿sí? Y así vamos ordenando, ¿no? Pero en este caso lo podemos hacer con la herramienta de ordenar de menor a mayor, ¿ok? Aquí con Excel de menor a y continuar con la selección y ahí tenemos los datos ordenados de una forma más rápida, ¿no? Ok, entonces ya tenemos los números ordenados y bueno, vamos a copiar esta nueva imagen con los datos ordenados en nuestro pizarroncito. Que vamos a pegarlo aquí arriba de esto. Ok, tenemos ya los mismos datos, no importa. Por ejemplo, aquí ya habíamos calculado la media, ¿no? Pero si ustedes ordenan desde el principio, pues el resultado va a ser igual, ¿no? No va a cambiar. En este caso aquí ya tenemos ordenados los datos y vamos a calcular, ¿no? Entonces vamos a determinar qué fórmula utilizar. En este caso n dijimos que es igual a ¿qué? A 12, ¿no? N es igual a 12. N es igual a 12 y entonces tenemos que n es igual a ¿qué? N es par, ¿ok? N es par, entonces por lo tanto vamos a tomar esta fórmula para la mediana. Recuerda que el símbolo aquí ya no es una recta, una barra recta, sino como una barra curva, ¿no? Como el símbolo de la N, ¿no? En ese caso tenemos entonces la fórmula a utilizar es igual a, ¿ok? Un medio, ¿sí? Un medio es igual a dividir entre 2 x n entre 2 más x n entre 2. Perdón, acá es n entre 2 más 1. Bien, esa es la fórmula que vamos a utilizar. Bien, entonces vamos a sustituir. ¿En qué vamos a sustituir? Pues el valor de la n, en este caso. Simplemente el valor de la n. Entonces aquí es igual a que tenemos un medio. N sabemos que es igual a ¿cuánto? 12, ¿no? Entonces aquí x, aquí lo único que estamos haciendo es sustituir, ¿no? Aquí sería 12 entre 2 más 12 entre 2 más 1. ¿Sí? Entonces esto lo vamos haciendo paso por paso, ¿no?
Aquí lo que estamos calculando prácticamente es el valor de i, ¿no? X, y. Aquí, si se dan cuenta, esta escritura son el subíndice, ¿no? Vemos que la n está hacia abajo, ¿no? Igual en esta parte, ¿no? Muy bien, entonces calculamos. Tenemos medio, lo voy a escribir de esta manera. X 12 entre 2 sería igual a X6. X6. ¿Sí? ¿Recuerda? Esto lo estoy escribiendo como subíndice, ¿no? Entonces aquí escribimos. Ok, y aquí resolvemos de la siguiente manera. Aquí tenemos X subíndice 12 entre 2 más 1. ¿Qué operación hacemos primero? La prioridad de operación nos indica que hay que hacer primero la división y después la suma. Entonces primero dividimos 2 entre 2, aquí sería x6, luego más 1, ¿no? Estamos haciendo paso por paso para que ustedes le vayan entendiendo. Aquí tenemos, esto es igual a un medio de x6 más x7, ¿sí? Y lo que calculamos en esta fórmula, lo que nos pide calcular en la fórmula prácticamente es el valor de i. Recuerden que xi, la i puede ser sustituida por número, ¿no? Entonces, ¿qué me indica acá? Que voy a sumar mi x6 más x7. ¿Y cuál es mi x6 y mi x7? Bueno, nos vamos aquí, por eso ya tenemos ordenados los datos, y el valor de x6, aquí vamos a la lista de los números, el sexto valor corresponde a 9 y la x7 corresponde también a 9, ¿no? Entonces aquí sería 9 más 9, ¿no? Okay, vamos a escribirlo en esta parte de acá. Tenemos nuestra mediana es igual a, aquí tenemos un medio, x6 equivale a x6 a 9, ¿no? Y x7 igual a 9, entonces aquí escribiríamos 9 más 9. 9 más 9, ¿ok? Entonces aquí sería la suma de 9 más 9, 18, ¿no? Entonces aquí tenemos un medio por 18, ¿sí? Prácticamente tenemos, o sea, sería, entonces multiplicamos un medio por 18, o prácticamente es una división, ¿no? 18 entre 2, ¿sí? Si ustedes lo quieren hacer, bueno, lo vamos a hacer. Un medio es igual a ¿qué? 1 entre 2 igual a 0.5, entonces 0.5, o vamos a escribirlo de esta manera, ¿no? Como fracciones, y tenemos que es un medio multiplicado por, ¿cuál es el resultado? Por 18, ¿no? Por 18 nos da que pues el mismo valor de 9, ¿no? En este caso lo hicimos paso por paso, pero ustedes lo pueden hacer. ¿Cuál es el promedio? Si ustedes dijesen el promedio de 9 y 9, pues es la misma calificación, así que es 9, ¿no? Cuando tengan el mismo número, pues ya saben que el promedio de dos números iguales, pues es el mismo número, ¿no? Pero aquí estamos por efecto de práctica y sustitución. Si aquí fuese, por ejemplo, 10, entonces aquí la suma sería 19, ¿no? 19, ahora 19 entre 2, pues sería 9.5. En este caso, el resultado, vimos que es, vamos a escribir aquí, recuerden la barra curva, que es la mediana, es igual a 9, ¿no? Ok, entonces aquí ya que ese sería nuestro resultado. Ok, ese sería nuestro resultado. Ok, entonces recapitulando un poco, para el cálculo de la mediana, lo primero que hay que hacer es que ordenar los datos de menor a mayor. Aquí utilizamos la herramienta de Excel para ordenarlos de una manera más fácil. Y después identificamos n. En este caso, n es igual a 12.
nos preguntamos si es par o impar. En nuestro caso, 12 es par. Entonces, por lo tanto, utilizamos la fórmula que está aquí abajito, ¿no? Ya lo fuimos desarrollando aquí poco a poco. Aquí escribimos la misma fórmula. Y lo que hicimos primero es sustituir el valor de n. Que sustituimos acá, n por 12, aquí está. Todo lo demás sigue igual. ¿Sí? Ahora sí ya calculamos. 2 entre 2, 6. Recuerden que todos estos numeritos son subíndices, ¿no? Aquí lo podemos observar. Este cálculo son subíndices, entonces x y en pequeñito abajo escribo c, x6, porque ese es el resultado de que me dio, ¿no? 2 entre 2, 6. Aquí, ¿qué pasa? 2 entre 2 más 1. Primero hacemos la división, 2 entre 2, 6, y luego más 1. Y aquí desarrollamos que esto 6 más 1, 7, ¿no? Entonces, esto me está diciendo que voy a dividir entre 2 la suma de mi valor sexto y mi valor séptimo, ¿no? Entonces, mi valor sexto sería, o x6 es igual a 9 y x7 es igual a 9. ¿Ok? Y aquí ya sustituí, x6 es igual a 9, x7 es igual a 9, ¿no? ¿Ok? Y esto es simplemente de la fórmula. Ahora sí ya resuelvo. 9 más 9, 18. 18 por un medio o por 0.5, 18 entre 2, que es lo mismo. Esto es igual a 9, ¿no? Entonces sería el resultado. Esto con respecto a cuando es par. Cuando es impar, pues esto se simplifica un poquito. Más adelantito vamos a ver otro ejemplo para cuando sea impar. Bueno, aquí por ejemplo, si tuviésemos simplemente, llevamos aquí a eliminar el doceavo valor, ¿no? O sea, supongamos que solamente tenemos 11. Entonces aquí podemos hacerlo mental, ¿no? 11 más 1, 12. Entre 2, 6. Entonces aquí el resultado sería x6, simplemente así de fácil, ¿no? Aquí sería x6. Esto es para la mediana. Vuelvo a repetir, si en mi caso tuviese nada más 11 calificaciones, ¿no? Entonces, calculando 11 más 1, 12, entre 2, 6, x6. Entonces, así de fácil. Entonces, yo busco mi x6, ¿ok? Aquí está el x6, corresponde a 9, ¿sí? Entonces, aquí sería, en este caso, la mediana sería igual 9, en este caso 9, ¿no? Aquí porque los números coinciden, se dan cuenta, a la mitad tenemos puros 9. Entonces, pero el cálculo, si fuesen números diferentes, pues, por ejemplo, si aquí tuviésemos un 8, ¿no? El valor, pues la mediana sería 8, ¿no? Ok, espero que no les confunda. Lo rojito es con si tuviésemos nada más 11, ¿no? Para utilizar la fórmula de impar. Pero aquí ya vimos prácticamente paso por paso si tenemos un número par, que en ese caso sería algo más, lo más complicado, ¿no? Por así decirlo. Muy bien, continuamos con, ya vimos la mediana y ahora tendremos la moda. Ok, vamos a explicar la moda. La moda es el valor que más frecuencia tiene. Eso significa que es el valor que más se repite. Por ejemplo, aquí tenemos, este es un ejemplo del tiempo que se toma una persona para prepararse para ir a su trabajo, para salir, ¿no? Tenemos 29 minutos, 31 minutos, 35 minutos, etcétera, ¿no? Entonces vamos a observen ustedes cuáles son los números que más se repiten. ¿Ok? Bien, como bien tenemos los números, sería 39, se repite dos veces, y también 44 se repite dos veces. Por lo tanto, esos dos números, 39 y 44, serían la moda, ¿no? Aquí puede no haber ninguna moda, puede haber una o puede haber varias modas. Aquí en el ejemplo gráfico que tenemos, ¿cuántas personas tienen la misma estatura? Vemos que son 3 personas que tienen la misma estatura. Entonces, la estatura de esas personas sería la moda. ¿Ok? Entonces, simplemente es el número que tiene mayor frecuencia. Vamos a nuestro ejemplo. ¿Ok? Aquí tenemos los datos. Si se dan cuenta, los datos ordenados nos ayudan para identificar qué número se repite mayor, ¿no? Entonces aquí tenemos el 6 se repite una vez, 7 una vez, el 8 dos veces, y vemos que el 9 se repite
5 veces, el 10 solamente 3. Entonces, por lo tanto, el 9 es el valor que tiene mayor frecuencia y por lo tanto la moda, así de simple, podemos abreviar, la moda sería, vamos a abreviarlo como mod, ¿no? Entonces la moda sería igual a 9. ¿Y por qué 9 es el número que más se repite? Así de fácil. Muy bien, entonces vamos a continuar con, esta sería la moda. Ahora tenemos el rango. Este es el rango más sencillo, medida descriptiva de variación, ¿no? Entonces, el rango es igual al valor más grande menos el valor más pequeño. Ese es igual al rango, ¿no? Es una resta. Entonces, nos vamos aquí, rango, ¿ok? El valor más grande, pues en este caso, nuestro valor máximo es 10. Aquí tenemos 10 menos nuestro valor más pequeño, que en este caso sería, ¿qué? 6, ¿no? Siempre va a ser el más grande en menos el más pequeño. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia? 10 menos 6, ¿ok? Es 4, ¿no? Entonces aquí tenemos rango igual a 4, ¿no? ¿Ok? Entonces, así de simple, ¿no? Aquí ya tenemos la moda, que es el valor que más se repite con mayor frecuencia. Puede, por ejemplo, si hubiese otro número que se repite en mayor frecuencia y son dos, por ejemplo, que tuviésemos el 9 se repitiera 3 veces nada más. Entonces, observamos que 10 también se repite 3 veces, entonces por lo tanto, moda sería 9, y 10, ¿no? Sería dos números. Pero en este caso, vemos que el 9 es el que se repite más veces. Y su frecuencia es 1, 2, 3, 4, 5. Su frecuencia sería igual a 5, ¿no? Pero eso no lo notamos. El rango es el máximo 10 menos el mínimo, que sería 6, ¿no? Entonces, en este caso es 4.